Entonces, debido a que todavía estamos en el régimen de excepción, la universidad todavía no permite que ustedes ingresen o vayan o salgan a exponerse, ¿verdad? Entonces, se supone, y si no, si yo estoy mal, me corrigen, porque yo no estoy segura cuándo va a terminar, si termina la próxima semana o va a continuar. Entonces, en ese caso, no sé. El día de ayer estaba hablando con el coordinador, que es el licenciado Carranza, entonces estábamos hablando con respecto a eso, porque los dos tenemos que evaluar, ¿verdad? Eh, y estábamos viendo la viabilidad que si termina en esta semana el régimen de excepción, si termina miércoles, nosotros los estaríamos evaluando a ustedes el día jueves y el día viernes. Igual prácticamente los 2 días, ya que son los únicos 2 días que nos quedan habilitados, porque lamentablemente nosotros ya no nos podemos detener en nada. Este día decidimos y que toda esa semana hemos decidido realizar y dar la clase, y si se puede la próxima semana, ¿okay? Nosotros los comenzaríamos con la unidad que le toca, que sería la 9, haríamos una pausa y jueves y viernes los evaluaríamos a ustedes, ¿verdad? Van a sentir un poquito pesado, sí, y mil disculpas porque no está en mis manos, pero van a tener las evaluaciones bien seguidas, bien continuas, ¿verdad? Ya que, como les repito, no me puedo atrasar. El mes, si ustedes se fijan, acabamos de comenzar abril y ya estamos a mediados de abril y ya la próxima semana se acaba ya prácticamente abril. Entonces, yo les estaría avisando con tiempo. Solo el día de ahora vamos a hablar con nuestro jefe a ver qué respuestas nos tiene. Si ustedes pueden llegar a la universidad, porque no es cuestión de nosotros, y para que podamos hacer sus evaluaciones, ¿verdad? Recuerde que eso es muy importante, ya que por nosotros no habría problema, pero ustedes tienen que presentar notas, ¿verdad? Para que se puedan ir acumulando en su ciclo y en su registro académico. Así que no les he podido brindar el laboratorio anterior a los que no asistieron la vez pasada, ahí se los tengo y pues estoy pendiente con eso. Sí, tengo claro eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Con gusto yo les estaría avisando esta o la próxima semana, inicios de la próxima semana, a ver cómo estaríamos con las evaluaciones. Teacher, ¿por qué no lo hace en el campus o por qué no realiza otro tipo de evaluación? Eh, Eso estábamos hablando el día de ayer con el licenciado Roberto Carranza. Experiencias ya hemos tenido y yo tengo muchas experiencias con el campus. Lo que pasa es que en el campus no lo hace una sola persona, sino que lo hacen en grupo. Entonces, después dicen, tengo problemas de conexión, mire que yo no sabía cómo se hace esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un millón de excusas, ¿verdad? Entonces, es más directo, y también la habilidad lingüística y la habilidad de la escritura y de la gramática y del listening no es lo mismo, ¿verdad? Así que, estamos pendientes con la evaluación, chicos. Nosotros vamos a seguir con las unidades, pero en la primera evaluación que nosotros le hagamos va a ser de la unidad 5 a la 7, que son las 3 unidades que habían quedado pendientes y las que vimos hace una semana, y pues terminamos, ¿verdad? Ahora vamos a comenzar con la unidad número 8. El día de ahora, por la tarde, yo les voy a estar subiendo un link en el campus, ¿ok? Y viene usted y lo busca. Sí, yo le voy a dar acceso solamente a aquellas personas que ingresen con el correo institucional. Fíjense si ustedes ingresan con el correo institucional a esa carpeta, miren, que tenemos acá, a ese compartido, yo les voy a dar. Es de Robinson Crusoe. Ese es el libro que ustedes van a leer. ¿Okay? Lo van a descargar, o si quiere lo lee ahí en PDF, ¿verdad? ¿Y esto qué es? Vale. Descarga el libro. Si usted lo quiere leer por su propia cuenta, lo puede hacer, o descarga el libro y aquí le voy a agregar los audios. Mire, aquí están los audios.
del libro. Entonces usted, según lo que vaya leyendo, aquí va el audio para que usted se guíe. Entonces va el libro y el audio. Si usted no lo quiere descargar el audio y solo quiere leer el libro, solo descarga el libro. Así vamos a trabajar. Este libro es bien cortito. Es el libro que se va a evaluar al final de los 4 laboratorios que tenemos, ¿verdad? Así que tiempo va a tener para leerlo, releerlo, volverlo a leer 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, porque es bien corto, ¿ok? Por el nivel que ustedes tienen. Y con este libro vamos a tener una evaluación oral. ¿Okay? Esta evaluación oral va a ser después de la unidad. Bye. Viendo acá, estamos acá, miren acá, para que nos ubiquemos en tiempo. Hoy es 19, lo que significa que nosotros vamos a tener clases martes a jueves. O sea, estos 3 días vamos a tener clase. Lunes no, porque ya fue el día de ayer y fue todavía vacación. Martes, miércoles y jueves, estos 3 días. Esperando que terminara el régimen de excepción el día miércoles, yo los voy a ver a ustedes jueves y viernes. Jueves para el examen oral y viernes para el examen escrito. Así, estos 2 días. Siempre trabajando eso. Entonces, viendo acá, dependiendo de la respuesta que nosotros tengamos el día de ahora, yo les aviso el día jueves. Y el día jueves o viernes yo estaría subiendo ya los listados nuevamente, así como se los subí, ¿verdad? Quiénes van a ir a tales horas, etcétera. Siempre creo que me van a ir a visitar allá en el cubículo, ya que los salones ahorita están bajo un proceso de que están poniendo unas pantallas, etcétera. Entonces, eso, ya para el examen escrito sí, ya sería. Entonces, prácticamente vamos así corriendo. 8, la unidad 9, si la vemos la próxima semana, si no tuviéramos evaluación. Y 10, y así vamos a ir. Miren, sí, las semanas están súper cortas. Nosotros vamos corriendo y vamos rápido, ya que yo, para la semana de junio, para esta semana que está acá, a partir del 20, puede ser que sea 21 la evaluación de ustedes, la del libro, 21 o 23. Estas cualquiera de estos 2 días va a ser la evaluación del libro de Robinson Crusoe, que vamos a tener esa evaluación. Acá se acabarían todas las evaluaciones, el 23 de junio. Y la primera semana de julio sería ya para las personas que se van al examen remedial o SUFI, como ustedes le quieran llamar. Eso ahí ya es un combinado de las 14 unidades que hemos visto, ¿verdad? Entonces, así que así estamos. Si tienen preguntas o dudas, me las pueden realizar en este momento. Dígame, Margarita. Buenos días, Lucía. Buenos días. Entonces el examen, si mediante vez se puede hacer, sería la otra semana. Sí, como yo les digo, yo les haría saber, porque nosotros nos tenemos que poner en contacto con el jefe del departamento de nosotros y que nos den el aval. Sería jueves o viernes. Yo les estaría avisando con tiempo, ¿verdad? Pero ustedes ya tienen que haber estudiado y repasado, ya que estamos pendientes con ese examen. No es por mí. Si hay prórroga del régimen, estaríamos pendientes de que la U tomen un acuerdo, porque este fue un acuerdo de la Junta Directiva y del Consejo, ¿verdad? Entonces, si ellos no toman acuerdo, nosotros vamos a seguir normal. E igual, el régimen no tendría por qué afectarnos a nosotros. Ellos tomaron esa decisión, pues, porque diciendo que para que no expusiéramos a los estudiantes, bla, 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 por cualquier, no por ustedes, sino que por cualquier
persona no deseada, ¿verdad? Entonces, no sé, no estoy segura si se va a extender o qué. Así que por eso les digo, yo no sé, no puedo darles adelantos. Si se llegara a extender, tendríamos que esperar lo que dice la junta directiva, porque nosotros tenemos que respetar lo que dice la junta directiva y para no caer en sanción, ¿verdad? Así que, es de esperar, pero igual no es excusa de que porque estoy esperando yo no voy a repasar, es que yo voy a hacer el examen, ya les estoy diciendo que puede ser jueves y viernes, pero la licenciada no me ha dado tiempo para estudiar, ¿verdad? Entonces, mi sugerencia es que vayan estudiando, ¿verdad? Vayan practicando todo eso que hemos visto, vocabulario, gramática, tienen los listening para que se vayan acostumbrando. Entonces, yo les voy a dar acá. Vaya, entonces estamos claros que yo les voy a subir un link para descargar este archivo que tenemos acá. Aquí está el librito y aquí están los audios. Este es uno de los audios. Oxford Bookworms, Stage 2. Robinson Crusoe by Daniel Defoe. Retold by Diane Mowat. Published and copyright Oxford University Press, 1994. Chapter 1. My First Sea Journey. Before I begin my story, I would like to tell you a little about myself. Ok, si se fijan, ahí está el audio y el audio está bien despacio y usted se va guiando con el audio y se va guiando con el libro que está acá. Así, tranquilitos van a ir escuchando ese audio ahí para que ustedes lo lean. El libro trae unas pequeñas ilustraciones, así que no es la... Miren, aquí está, solo les voy a dar acá. Y aquí está. Usted lo descarga, le da zoom, lo que usted desea y va ahí, miren. Aquí está. Prácticamente esto es el libro. Llega hasta el capítulo 9, hasta acá. Aquí está. Son 41 páginas del libro, ¿verdad? No es mayor cosa. No hay mayor cosa. Yo no les voy a preguntar nada que no venga en el libro. 41 por la portada y por todo, ¿verdad? Así que ahí está. Yo se los voy a subir más tarde. Igual en la plataforma les voy a subir lo que son los audios de la unidad número 8 porque no están subidos. Y estoy pendiente con lo del examen oral. Si no hay más dudas, preguntas, comentarios, quejas, voy a iniciar la clase. O si tienen alguna duda, me la pueden hacer en estos momentos. ¿Está claro? Uh-huh. No. Con respecto al libro, ¿tienen preguntas, chicos? Chicas. Sí, licenciada, con respecto a lo de la evaluación del libro, ¿será igual que que las evaluaciones pasadas o será diferente o solo hablado, no sé? Bueno, ya les comenté que la evaluación va a ser oral, ¿verdad? La evaluación del libro va a ser oral. Yo, esa evaluación, si usted lee el libro, entonces usted se lo va a poder Entonces yo le hago unas cuantas preguntas en relación al libro, ¿verdad? Siempre en inglés, por supuesto.
y va a ser oral. No va a ser escrita, va a ser oral. Bueno, si no hay más que agregar, voy a iniciar la clase. Bueno, vamos a iniciar con la clase y hoy vamos con la unidad número 8. ¿Ok? Perdón. Okay. Unit number 8. We're going to start unit number 8, home and neighborhood. Okay? Home and neighborhood. That is the unit number 8. To start with, we're going to start doing something very simple. Okay, you know what is a tongue twister, people? You know what's a tongue twister? Trabalengua, teacher. Un trabalengua. Okay, so we're going to start with this little and short tongue twister. Okay, this one. All right, tongue twister. People, you know what's a tongue twister? Trabalengua, teacher. Un trabalengua. Okay, so we're going to start with this little and short tongue twister. Okay, this one. All right, tongue twister. Ya me salí, pero si quieren que comience a grabar, lo voy a grabar. Igual su compañero siempre la graba y se lo sube ahí en el Facebook. No sé si ustedes la ven, ¿verdad? Okay, let's start with the tongue twister. And it's a very little tongue twister that we have. I don't know if you can see it here. Okay, so we have very bad butter, but the water was bitter. Very bad butter, but another bitter to make a butter bitter better. I'm sorry, it was interrupted. We have this little tongue twister here. Very bad butter, but the butter was bitter. Very bad another butter to make the butter bitter better. So we have this little tongue twister here. Okay, we're going to try to move our tongue. Okay, with this little tongue twister. Okay, so we have very bad butter, but the butter was bitter. Very bad another butter to make the butter bitter better. Okay, so we have this tongue twister. I say it slowed. Very bad butter, but the butter was bitter. Very bad another butter to make the butter bitter better. Okay, this is a tongue twister that we have. Okay, I don't know if you want to try to say this little tongue twister, people. Okay, someone who wants to try, okay, to move your tongue. Okay, Adriana, Sofia. Sophie, how are you? I am good. I am And not good, not bad. I'm okay, teacher. Yeah. Just I want to start this week. Okay, try please, Sophie. Okay, very bad butter, but butter was bitter, very bad another butter to make a butter bitter better. Okay, try to say it a little bit faster. Ay. Very bad butter, but butter was bitter, very bad another butter to make a butter bitter better. Okay, so far so good. Very good. Okay, there is someone else who wants to try? No? Nobody?
Betty bought butter, but the butter was I'll give bitter. a try, teacher, but even in Spanish very difficult to me. This tongue twister. Come on. Okay, Cecia and then Daniel. All right, yes. Okay. Cecia. Okay. Betty bought butter, but butter was bitter. Betty bought another butter to make a butter bitter better. Yes, good. No, good, ya me good. humilló Ceci, ya no. Come on. Okay, very good, Cecia. Okay, great. Daniel. All right. Betty bought butter, but butter was bitter. Betty bought another butter to make a butter bitter better. Better. Very good. Excellent. So good. All right. Someone else who wants to try? Margaret, Allison, Brandon, Clarissa. Okay, Jenny, Ivania. Okay, go ahead, please, Ivania. Betty bought butter, but Betty was bitter. Betty bought another butter to make a butter bitter better. Okay, read it again, please. Because you confused Betty with butter. Okay, go ahead. Okay. Betty bought butter, but butter was a bitter. Betty bought another butter to make a butter bitter better. Very good, very good. So far, so good. Great. Someone else who wants to try. We have a lot of people here. Jonathan, Neftali, Naum, Juan Carlos, Manuel, Marinés, Mariela, Norelvi, Nelly, Wendy, Guadalupe, Wendy Lisette, Wendy Maribel, William, Xiomara Guadalupe, and so on. Who wants to try? Nobody wants to try. Okay, Brandon. Very good, Brandon. Ahí está trabado. Betty bought butter, but butter was bitter. Betty bought another butter to make a butter bitter better. Okay, good. Now, Brandon, try to say it a little bit faster. Betty bought butter, but butter was bitter. Betty put another butter to make a butter bitter better. First. Okay, try. Try to say it faster. Me cuesta algo todavía. Try. Betty bought butter. Betty bought butter. Betty bought butter, but butter was bitter. Betty bought another butter to make a butter bitter better. Very good. Very good. Great, Brandon. Great. Excellent. You see, people, this is how you can try with little tongue twisters. Okay, you can try. All right. Very good. So let's start the class. Okay. And look at this. Unit number 8. Home and neighborhood. So that's mean that we're going to talk about our home and our neighborhood. Okay. The place that you live. Okay. So look at this one. So what can you see in these two little pictures that we have? What can you see in these two little pictures that you have here? Nothing? Buildings. Buildings. What else? Buildings. Streets. Streets. Great. Building streets. Department. Department. Great. Yes, William? No, sorry, teacher. Okay. He's okay. I don't know where you are, but you are in a place. He's still on vacation. He is still on vacation. Guys, on vacation. All right, so we can see buildings, apartments,
street. So that's what we're going to talk about today. Okay, so we're going to talk about our communication goals. Number one, we're going to describe our neighborhood. My neighborhood. Let's see. What can I say about my neighborhood? It's quiet during the day, but it's noisy at night. Okay. All right. We're going to ask about someone's home. Okay. We're going to talk about furniture and appliance. Okay. We're going to talk about everything that we have at home. Okay. So those are our communication goals for this unit. We're going to talk about this type of describe our neighborhood. We're going to ask someone about the house or home. We're going to talk about furniture, appliances, and so on. Okay. So for this reason, you have on page 64, you have this little vocabulary, and it says, describe your neighborhood. So we're going to talk about this. Describe your neighborhood. Okay, we have this little vocabulary building. We're going to listen. And if you can repeat it there, we're going to repeat it together. All right, let's see. We have the listening part here, and we're going to play. Unit 8, Home and Neighborhood. Page 64. Exercise 1. Vocabulary. Buildings. Read and listen. 1. A house. 2. An apartment building. 3. An office building. 4. A garden. 5. A garage. 6. A stairway. 7. An apartment. 8. A balcony. 9. An elevator. 10. An office. 11. The third floor. 12. The second floor. 13. The first floor. Now listen again and repeat. Okay, just repeat there. A house. A house. An apartment building. An apartment building. An office building. An office building. A garden. A garden. A garage. A garage. A stairway. A stairway. An apartment. An apartment. A balcony. A balcony. An elevator. An elevator. An office. An office. The third floor. The third floor. The second floor. The second floor. The first floor. The first floor. Okay. We're talking about buildings here. All right. Look at this one. This number one, we have a house. Okay. So how many floors does this house have? Does this house have? The second floor. It has 2 floors. Okay. So we have the first floor here. Maybe the second floor is out here. Okay. The garden, a garage. Okay. Completely different. The garden with the yard. Okay. It's completely different, people. Okay. Stairway. Okay. This is the stairway. Okay. Stairway. Okay. This is an apartment. And this is the balcony. This is an apartment building, an office building. So an elevator, an office, the third floor, second floor, and first floor. Okay. That is a building.
Do we have buildings there in San Vicente? Do we have buildings in San Vicente, people? Beside houses, I think no. I mean, like an apartment building, an office building, I think. Office building. Yes, you have one office building. Which one? You have the, I don't know, no, I don't know if it is the Fiscalía. Okay, the bank. You have a bank there that has a building that is, what is the name of that bank? It's the first bank that it is when we enter to San Vicente. La Caja de Crédito. That is a building or is a house? Yeah, it's a building. So, yo casi no salgo, teacher, no sé. Come on, you live there in San Vicente. All right, but that is a building. The other one that you have is the Fiscalía, I think, that is next to Texaco, right? Or am I wrong? Díganme, chicos. Yeah, you are right, teacher. Ah. Ajá. Okay. What other building do you have? Ajá. Dios mío, chicos. How do you Hayan say, venido más mudos que nunca. teacher, how do you say alcaldía, the major? The mayor, the city mayor. Okay, the city major also. Is a building. Ajá. ¿Cuál es la otra que tenemos ahí? Está cerca del Banco Agrícola. No sé si es la... Ay, no sé si es la... Esa es la... Quiero ver. No, no es la Fiscalía. La Fiscalía está cerca de la Texaco. Antes está... ¿Cuál es ese? El Centro Judicial. Yes. Centro Judicial. Ok. Okay, great, perfect. Okay, you see we have some buildings there, okay? So here in San Salvador, we have a lot of buildings, okay? So there's some little vocabulary that we can apply for house, for apartment building, for office, okay? Good. All right, let's continue with, all right, this is a little bit, I don't know if you can see it there, okay? If not, give a little bit soon there. Yes, you can give it soon. All right. So we have the simple present tense. Remember that in the previous unit, we studied the simple present tense. But in this occasion, today, we're going to start the simple present tense, but with questions with where, okay? And preposition of place, okay? Preposition of place. And so we have the WH question where, questions with where. Number one that we have, where do you live? Look at this question. This is a very simple question. Where do you live? Okay, because we're talking about the second person, either in singular or plural. Now here, where does he work? Where does he work? Okay, remember that we have does because it is the third person singular. And what's my third person singular in this question? What's the third person singular in this question? Where does she work? He is the third person, okay? He is the third person.
Remember. Okay, we don't have any inflection here because we have already the auxiliary thus. Where do your parents live? Okay, I'm talking about two or more. Where do your parents live? Okay, it's completely different if I say, where does your mother work? Okay. Profe, tiene congelada la pantalla. En serio. ¿Pueden ver ahorita que les estoy enseñando esto de grammar? Sí. Se puede ver. No, Sí, se Yes. ve. Ah, ok. Es lo único que he puesto ahorita. No he puesto nada. Les estoy explicando, Fátima. Ah, vaya, está bien. Seguro es su señal. Podría ser su señal. Okay. So, where do you live? Okay. Where does he work? Where do your parents live? Where does your mother work? Okay. All right. So, in order to answer these questions with where, okay, what's the meaning of where, people? ¿Dónde? ¿Dónde? Donde. Okay. It's asking me about what? It's asking me about a color. It's asking me about what, people? A place. A place. Okay. If it is asking me about a place, so in the previous unit, we studied the preposition in, at, and on, remember. But it was for what? For time. And today, we're going to study the preposition in, at, and on, but for place. Okay? For place. Or for places. Okay. Look at this one. If I ask you, where do you live? Okay. You can use different answers. Where does she work? Where does he work? We have different answers. Look at this with the preposition in. She lives in an apartment. Okay. They live in a house. I work in an office. Okay, we have the preposition in. I will explain you right now how we're going to use one of them. At. I live at 50 Main Street. He works at a bookstore. They study at the Brook School. Okay. On. Her house is on Bank Street. We go to school on 34th Avenue. I work on 10th floor. Okay. So, for example, when I ask you, where do you live? Okay. So you tell me, where do you live? Okay. Let me see. Clarissa, where do you live, Clarissa? Clarissa, where do you live? No. Okay. Dania, where do you live, Dania? Dania Raquel, where do you live? Enrique Antonio, where do you live, Enrique? Evelyn, where do you live, Evelyn? I live in Santa Clara. Okay, you say, I live in Santa Clara. So that's mean, okay, I will write it down.
So, Evelyn say, I live in Santa Clara. I'm sorry. Okay, so we have the preposition in there. Who raised the hand? ¿Quién me levantó la mano? Okay, we use a preposition here, okay? You are giving me, okay? You are using a preposition. This is a preposition. Look at this one, okay? We use the preposition in. Why do we use this preposition in? ¿Alguna idea por qué utilizamos la preposición in aquí? Porque es en general. Ay, No da más detalle. exacto. Casi viene siendo lo mismo que utilizábamos con el tiempo. En este caso, porque ella está diciendo, yo vivo en Santa Clara. Ok, no me está diciendo específicamente exacto dónde ella vive. Lo que dice Karen está muy bien. Sí, está siendo general. Ok. Ah, ya me puede decir, yo vivo en una casa, teacher. Siempre me estás diciendo en general. Ah, pero si ya me dice, yo vivo en la colonia tal, casa número tal, entonces, ¿qué está haciendo ahí? ¿Está siendo general o está siendo específica? Específico. Ah, ¿y qué utilizábamos para lo específico? ¿Cuál preposición utilizábamos para lo específico? At. On. At. Bien, at. Entonces, si se fijan acá, tenemos el contraste. In. She lives in an apartment. Ah, ella vive en un apartamento. Ok, muy bien, pero no estás diciéndome a dónde. Ok. O me dice dónde, pero tampoco me está dando realmente la dirección. Muy diferente es cuando ya le dicen, miren acá. I live at 50 Main Street. Ah, ya está siendo más específico. He works at a bookstore. Okay. They study at the Brooks School. Ah, ¿por qué? Porque quizás hay muchas escuelas, entonces está siendo específico en cuál escuela estudia. Entonces, así es como vamos a ir utilizando las preposition of places. Preposition of places using in, on, or at. Okay, let's give him more examples. Okay, look at this little chart that we have. Okay, we have this little chart and we have in. When we're going to use in, we're going to use the preposition in. Number one, for countries and cities. Okay, so as the example that Flor gave me, okay, she said, I live in Santa Clara. Okay, ella utilizó el nombre de donde ella vive. Okay, en este caso podría ser de la ciudad. We can say at the end of the road, al final del camino, we can say that. Okay, at the corner, at the reception, okay, at college, at home, okay, and different places, but you have to be specific. The preposition in, remember that we can use for these four things that we have: countries and city, buildings, rooms, closed spaces. In the room, okay, in the building, in a helicopter, if you want to say that. So if we can say in a car, we'll say in the helicopter. In a box, in the word, okay. You can use in Germany, in France, in the United States, okay. In San Salvador, in San Vicente, and so on. We can use the preposition of places. These are the uses of preposition of places. So,
how they are going to help us. If we have a question with where, we can use our location using the preposition of place. Where do you live? Where does he work? Where do your parents live? Where does your mother work? Okay. For example, I ask, let's see, Juliana. Yes. Where does your mother work? Where does your mother work? She works in Cojutepeque. Okay. She works in Cojutepeque. So you use a preposition of place. Okay. She's general. Okay, because the question, okay, it could be general or you can be specific. Good answer. Thank you, Juliana. You see? Okay. For example, I ask you, to you, where do you study, people? Where do you study? Where do you study? ¿Quién me da la respuesta de eso? Where do you study? At university. I study at university. Okay, if you want to be specific, I study at University of El Salvador. Okay. Pero si usted quiere ser general, como me dijera, where do you study? In San Vicente. In San Vicente, exactly. So you are very general. I study in San Vicente. For example, me, if someone asks me, where do you work? I work in San Vicente. But then I ask me another question. Where specifically in San Vicente? I work at the University of El Salvador in San Vicente. Okay, I'm being specific. Okay. For example, si queremos utilizar esto que dice on the surface, ok, utilizando siempre como referencia la universidad, como lo dijéramos. Ok, si yo les pregunto, where do you study? Ok, ya sé que en la universidad, at the university. Ok, but where exactly? Or where? Ok, vamos a ver si se puede en la dirección de la universidad. The university is vaya, los que viven en San Vicente, vaya. Los que no viven los perdono. No. Ay, les voy a ayudar. Vamos a utilizar la preposición on. ¿Ok? Vamos a decirlo sobre. ¿Ok? The university is on Final Avenida Crescencio Miranda. Nada más. Final Avenida Crescencio Miranda. Tan corta y no saberla. Ahí está en el Facebook de la universidad. Ahí está, ¿verdad? En académica está. En la académica está, exacto. Ahí está la dirección. ¿Contigua a qué? A la Cruz Roja. Enfrente de... Estadio Vicentino. Ahí está. Ya ven que ya se puede en la dirección. ¿Ok? Y si se fijan, utilizamos esos. Podemos utilizar las tres formas. In, at, and on. Okay? I study in San Vicente. I study at the University of El Salvador. Okay? The University of El Salvador is on Final Avenida Crescencio Miranda. That's all. And I use the three different prepositions of place. All right? You see?
Very good. Okay. Very good. Continue with questions, comments, so far. Preguntas, dudas, comentarios. Con las prepositions. O ya saben que cuando tenemos una pregunta con word, ¿ok? Nosotros podemos utilizar las preposition of place. Por ejemplo, yo les pregunto, on vacation, where do you go on vacation, people? Where do you go on vacation? Where? Ajá. No les creo que no hayan salido, porque quizás han salido más que mí. On vacation. Where do you go on vacation, people? Where do you go on vacation? ¿A dónde fueron en vacaciones? Utilicemos las preposiciones, solo así. Ajá. ¿Dónde fueron en vacaciones? A la clínica. A la clínica. En inglés. ¿O no me entendieron las preposiciones? Bueno, entonces continúo. No hay preguntas, continúo. Okay, very good. We have this little exercise there. Okay, we have complete the conversations. Remember to use the simple present tense and the preposition of place. Okay, and we have 4 conversations. Okay, 4 little conversations we have. All right, let's see. Number 1. Let's do it together, number 1, and then we're going to complete the other ones. Okay, it says, where? Aha, what is missing here? Where? Does. Where does your sister? What Live. will be the verb? Live. Live, exactly. Why live? ¿Por qué ponemos live, chicos? ¿Por qué ponemos live? Porque es en singular, no. No, exactamente, pero sí, ahí vamos, Porque- mitad sí, mitad no. Ajá. Porque does lleva S y entonces no se le pone al verbo, creo. ¿Y por qué sale ese verbo? A ver, ¿por qué? ¿Por qué sale ese verbo? Porque se está refiriendo a ella. Ajá, pero ¿por qué yo puse ese verbo? Yo quiero saber por qué puse ese verbo. Porque es tercera persona. Pero ¿por qué yo puse el verbo? Esa es mi pregunta. ¿Por qué yo puse el verbo? ¿De dónde salió ese verbo? ¿De que se está Porque- preguntando dónde vive? No sé. Ajá, ahí vamos. Deme más ideas. Pero ¿por qué exactamente? Por ejemplo, yo les hago esa pregunta, pero ¿por qué pongo live? Está bien sencilla la respuesta. Hasta ya se las dije. Miren, les estoy haciendo... Pregunta dónde vive, o lugar, perdón. Porque la misma respuesta lo dice. Exacto. The answer. Because of the answer. ¿Ok? Ustedes tienen que fijarse, porque muchas veces cuando estamos completando este tipo de ejercicios, ustedes no saben qué verbo poner. Entonces, la misma respuesta les está dando el verbo. Si yo les quitara este de acá, where does your sister? Y yo ahí me quedo noqueado, va.
Entonces yo no voy a saber qué verbo poner. Where do your sister? Y yo me quedo así. Apartment. No sé qué poner aquí. Entonces viene usted y por lógica va a leer la respuesta. Y en la respuesta acá está el verbo. Mire, she lives. Ajá. Entonces viene usted, la lógica le dice que este es el verbo y a mí me hace falta un verbo acá en la pregunta. Entonces yo pongo el verbo. Where does your sister live? La respuesta que me estaban dando, porque es tercera persona, porque ya está el auxiliar, está muy bien, pero siempre vamos a obtener, muchas veces vamos a obtener el verbo de la misma respuesta. Okay, give me the answer for the next one. She lives an apartment. What is the preposition of place? In. She lives. In. Okay, she lives in an apartment. Okay, so we're She very lives in apartment. in an apartment. It's very general. Okay. All right. Look at this one. I give it a clue now. Complete the other three conversations, little conversations that we have. Where do you study English? Where? Because we have the pronoun you. Okay, my logic with a simple present, I would use the auxiliary. Do. Where do you? My verb, what is the verb? Study. 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 The pronunciation is study. Study Study. is Spanish. Okay? Where do you study English? I know. We study At. at school. Around the corner. Está siendo específico. ¿Cuál escuela? La que está. Alrededor de la escuela. ¿O? Around the corner. En la esquina. Okay. We study at the school around the corner. Okay. What about number 3? Where? Where what? Or does. Das. Where does your neighbor Work. work? Okay, look at this. This is a third person, but we have already the inflection here. Where does your neighbor work? Okay. She works In a bookstore. At. Okay, in this case, we're going to use at or in. We can use both. Okay? In bookstore. In a bookstore. Why we can use both? ¿Por qué podemos utilizar las dos? Alguien que me dé una idea. She works at the bookstore and she works in a bookstore. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué podemos utilizar las dos? ¿Quién me ayuda ahí? ¿Por qué podemos utilizar las dos, chicos? Porque especifica el lugar, pero también es como algo en general, no sé. Exacto. Sí, puede ser bien específico. She works at the bookstore y también a la vez puede ser general. ¿Ok? También si nos montamos a la parte, ¿ok? Si se acuerdan,
¿Ok? ¿Cuándo vamos a utilizar in? Vamos a ver si nos acordamos cuando utilizamos in. Aquí está, mire, porque dice que va a ser para rooms. Y la bookstore puede ser también un room. También puede ser un building. ¿Ok? Entonces podemos utilizarla más por esto, por building. Bookstore. ¿Ok? Por eso hemos utilizado in and at, son válidas las dos. Okay, the last one. Where? 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 Where do your parents live? Where do your parents, okay, do your parents live? Ah, they live. On. They live at 58 Grade Street. Okay, being very specific. Okay, so that's how we use the preposition of place. Okay, look at this one. Now we have a pronunciation. This pronunciation is a linking sound. What is a linking sound? All right, we're joining the sounds. Okay. But most of the time we join the sound with what? With a consonant and a vowel. If the next one is a vowel, okay? These ones are, okay. Normally we read, it's on the second floor. That's how we read it. She works in an office. He lives in an apartment. My apartment has a balcony. Now we're going to listen these 4 sentences, but with a linking sound, how we join those sounds. Okay, let's listen together. Let me see. And we have this one. Oops, that is not this one. All right. We have the pronunciation. This one. Page 64. Exercise 4. Pronunciation. Linking sounds. Read and listen. 1, It's on the second floor. 2, She works in an office. 3, He lives in an apartment. 4. My apartment has a balcony. Now listen and repeat. It's on the second floor. It's on the second floor. She works in an office. She works in an office. He lives in an apartment. He lives in an apartment. My apartment has a balcony. My apartment has a balcony. Okay? It's completely different, the linking sound that we have, okay? So normally we say, it's on the second floor, okay? Using the linking sound, we say, it's on the second floor. Okay, now we have the linking sound there. It's on the second floor. Okay? She works in an office. He lives in an apartment. My apartment has a balcony. Okay, we have the pronunciation and the linking sound. Who wants to try with the sentences that we have with the linking sound? Who wants to try? Nobody wants to try? Okay, Ivania, Julissa, Karin, Julissa. Okay, Ivania, please try. Go ahead, please. It's on the second floor. She works in an office. He lives in an apartment. My apartment has a balcony. It's a balcony. Has a. Okay, very good. Excellent. Karen. It's on the second floor. She works in an office. He lives in an apartment.
My apartment has a balcony. Okay, try one more time, Karen. It's on. It's on. It's on the second floor. It's on. It's on. Como que diga, it's son. Como hijo en inglés. It's son on the second floor. It's on the second floor. It's on the second floor. Ay, ahí ya le cambié la pronunciación porque usted me estaba diciendo it's on. Ok. Otra vez, otra vez. Vamos, que iba bien. Ya leyó. ¿Cuál? La primera. It's on the second floor. Ajá. Second. Floor. Ajá. Number 2. She works in an office. Ok, me hizo la pausa otra vez. She works in an office. 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 No me pare. She works in an office. She works in an office. Ajá, hoy sí. Ya ve cómo le cambia la pronunciación ya. Vamos a ver esta. He lives in an apartment. He lives in no me pare, es que usted me para, usted me hace la pausa. Ok, he lives in. He lives in. No, an he apartment. lives in. Lives. Que me cuesta cuando va ahí y después va a... No, pero trate, que va bien, ya va. De eso se trata. He lives in an apartment. He lives in an apartment. An apartment. He lives in an apartment. Ajá, ok, vamos con la otra. My apartment has a balcony. Casa. My apartment has a balcony. Ajá, hoy sí. Ya ves, vamos a practicar eso. Eso es lo que pasa cuando ustedes dicen que los estadounidenses hablan rápido, porque ellos van uniendo los sonidos, van acortándolos. Okay, very good. Nice. Someone else who wants to try. ¿Alguien más que quiere intentarlo? No? Okay, Fatima. Okay, Fatima, go ahead, please. It's on the second. I know, teacher. Fatima, then William, then Margaret, and then Sofía. Okay, try, please, Fatima. Pero tiene que hacerlo un poquito más rápido, ¿verdad? Go, Fatima, go. Vamos, Fatima. It's on second. Continúe, Fátima. She works in an office. Continúe. He lives in an apartment. My apartment has a balcony. Ok, Fátima, repítame esa palabra. Apartment. Apartment. No es apartment porque no hay otra allí, ¿verdad? Es apartment. Apartment. Ok, thank you, Fátima. Go ahead, please, William. Okay, well, it is on the second floor. She works in an office. He lives in an apartment. My apartment has a balcony. Okay, can you repeat number 2, please? She works in. Okay, good. She works in an office. 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 There you are. There you are. Okay, okay, good. Great. Thank you. Okay, Margaret. He's on the second floor. She works in office. He lives in apartment. My apartment has a balcony. Okay, Margaret, I will correct you. Porque usted se come algunas palabritas. It's on the second floor. He's on the second floor. She works in an office. She works in an office. She works in an office. Say it faster. She works in an office. Very. Okay. He lives in an apartment. He lives in an apartment. He lives in an apartment. He lives in an apartment.
He lives in an apartment. An apartment. An apartment. He lives in an apartment. He lives in apartment. No. An apartment. An apartment. Exactly. My apartment has a balcony. My apartment has a balcony. Has a balcony. Has a balcony. Okay, very good. Sophie, and the last one, Henry. It's on the second floor. She works in an office. He lives in an apartment. My apartment has a balcony. Balcony. Very good. Balcony. And Henry, Ricardo. It's on the second floor. She works in an office. He lives in an apartment. My apartment has a balcony. Ay, ¿por qué me dice apartment? Apartment. Apartment. Ajá, no tenemos una, pero very good, ¿ok? Chicos, ¿qué pasa? Nosotros cuando estamos aprendiendo inglés, en general, tendemos a irlos, bueno, nosotros decimos chopping the words. Vamos como cortando las palabras. Vamos diciendo, it's on the second floor. It's on the second floor. Hoy vamos a tratar un poquito de ir haciendo esa pronunciación. Es darle como un ritmo a las oraciones. Por eso tenemos ese linking sound. It's on and it's on. It's on. It's on. Okay? It's on the second floor. Y yo paro hasta donde está el punto. It's on the second floor. She works in an office. He lives in an apartment. My apartment has a balcony. ¿Okay? Casi no hacemos muchas pausas. Y esto nos va a ayudar para nuestra fluidez. ¿Ok? Practiquen esas oraciones en su casita, por favor. ¿Ya ven? Pequeñas pronunciaciones que pueden hacer grandes cambios. Let's continue. Now we have this little vocabulary. This vocabulary is about what? Preposition in places in our neighborhood. Okay, in our neighborhood. All right, let's have the little vocabulary that we have for these places in our neighborhood. Let's see. Let's listen. Page 65. Exercise 6. Vocabulary. Places in the neighborhood. Read and listen. 1, A bus station. 2, A train station. 3, A stadium. Stadium. 4, A park. A park. 5, A mall. Mall. 6, A museum. A museum. 7, An airport. An airport. 8. A hospital. A hospital. Now listen again and repeat. Okay. A bus station. A bus station. A train station. A train station. A stadium. A stadium. A park. A park. A mall. A mall. A museum. A museum. An airport. An airport. A hospital. A hospital. Okay, so we have some places in our neighborhood, all right? We have a bus station, a train station, a stadium, a park, a mall, a museum, an airport, okay? A hospital. There in San Vicente, can you mention some places in that neighborhood? What do we have there in San Vicente? A park. A park, very good. What else? An stadium, a hospital, A hospital, a park, A bus station. a bus station. Bus station. Okay, for example, where I live, what I have near,
Okay, what I have near my house is a park, a mall, an airport, and a hospital. But the stadium is a little bit far. Like near my house, okay? Then we have the preposition near, okay? Let's have that preposition near. Let me put that. Teacher, how do I what? Page 65. Exercise 6. Vocabulary. I'm sorry. Places in the neighborhood. Read and listen. 1. No. I'm sorry. Someone ask me a question. What do you say? Yes? Page 65. Preposition near. Mm-hmm. Listen and repeat. The train station is near the bus station. It's right across the street. We have the preposition near. Okay? Okay, we have the preposition near. There is someone else who had any reference about near? ¿Alguien sabe cuándo vamos a utilizar near? Para referirnos cuando está lejos. Cerca. Sorry. Exacto. Near. Okay. Near is short distance. O sea, cuando tenemos una distancia corta. Para eso utilizamos esa preposición. So, the example that is the book is giving us here, okay? This is the train station and this is the bus station. Por eso dice, the train station is near the bus station. La estación del tren está... ¿Está qué? Cerca. Cerca de la estación de bus. Por ejemplo, yo le hago una referencia. Quiero ver. Veamos acá. Siempre ubicándome en San Vicente. Bye. Yo estoy en el parque. Bye. Yo estoy en el Parque Cañas, en el Central. Y yo quiero ir al Selectos. Yo no lo conozco. Entonces, vamos a utilizar la preposición near. ¿Cómo diríamos eso? The park is near the market selectos. Super selectos. Okay. So it's near. So we can use the preposition near, chicos and chicas, when we have a short distance. Cuando tengamos una distancia, ¿qué? Corta. Esto es similar, el preposition near. Ustedes lo van a escuchar y es similar cuando decimos que está close. Close significa siempre cerca, es una pequeña distancia. Y también pueden escuchar ustedes esa palabra close by. Entonces, esas dos palabras se asemejan a la preposición near, porque son distancias cortas. ¿Ok? Y dicen, y la explosión se escuchó cerca. Entonces, ustedes utilizan esa. Pueden escuchar la preposición near o pueden escuchar la palabra close. Close by. Y entonces podemos utilizar. Teacher. Yes. And what does it mean, nearly? Nearly. Nearly is an adverb. Yeah. Okay.
So we have this one. For example, we can say that the university está cerca, la universidad está cerca del estadio, como lo dijéramos. Ajá. Como dijéramos que la universidad está cerca del estadio, chicos. Ajá, go ahead, please. The university is near the stadium. The stadium, Neftali. Stadium, the pronunciation. Ajá. Stadium. Y podemos utilizar el ejemplo que está acá. Miren, it's right across the street. Solo cruzando la calle la tenemos. So, that's how we work. That's how this works, okay? Look at this one. We have these examples here, all right? Simple. We use the prepositions, we use the vocabulary that we have studied before. Okay, questions so far, people? Preguntas, comentarios, dudas o quejas. Preguntas, chicos, chicas. No hay preguntas en referencia a las preposiciones. Está difícil, está confuso. Bueno, hoy después de la vacación han venido más callados que nunca, ¿verdad? Espero que no continúen así. Voy a parar la clase hasta acá. Tenemos clases del día de mañana. Yo les voy a subir los audios de la unidad número 8 este día y el link, ¿ok? El link de acceso en Drive para que usted pueda descargar el libro y para que pueda descargar los audios del libro si usted así lo desea, ¿verdad? ¿Okay? Lean ese librito, no es la mayor cosa, pero léalo, ¿verdad? No se les vaya a olvidar leerlo o que no vaya a ser el último día que va a tener la evaluación. Se los estoy dejando con tiempo. ¿Okay? Estamos pendientes si hay mayor novedad este día acerca de cuándo vamos a realizar las evaluaciones. Con mucho gusto yo les estaría avisando, ¿verdad? Si no hay más nada que agregar, yo llego hasta acá, chicos. Dígame, Nelcy. Disculpe, licenciada, yo tengo una pregunta fuera del tema de la clase. No sé si estarán atendiendo ahí en la académica porque yo necesito una constancia de estudio. Sí, ahora entraban. Todos los administrativos ahora entran. Todo está abierto el día de ahora ya. Vaya, gracias. ¿Y el día jueves tendríamos clases así en llamada o siempre como hemos tenido anteriormente? Siempre en llamada. No podemos ir a la universidad todavía. Por eso no hemos realizado la evaluación. Porque no podemos ir a la U. O sea que este jueves sí vamos a tener como una meeting normal el jueves. Sí, porque estamos sustituyendo lo del miércoles. Como no recibimos clases el día de ayer. Ya. Miércoles y jueves. Ajá. Exacto. Así, normalito, por aquí, por Google Meet. Sí. Yo quisiera estar yendo a la universidad, ir adelantando, pero sí. Dígame, Kevin. No lo escuchamos, Kevin. Lo siento, no lo escucho. ¿Escuchan ustedes a Kevin? No, Kevin. Escribirlo en el chat.
No, el examen que ustedes van a realizar es de la unidad 5, 6 y 7. 5, 6 y 7 nada más. La 8, 9 y 10 va en el examen número 3. Después tienen 11, 12, permítame. 8, 9, 10. Ajá. Después tienen 11, 12, 13 y 14, si no me equivoco. 8, 9, 10. Tienen otra y después tienen las otras. Así vamos a trabajar. No, el examen que yo les voy a hacer va a ser de las unidades 5, 6 y 7. Lo que hemos visto del presente y todo eso, ¿verdad? La hora, todo eso es lo que hemos venido viendo. De eso vamos a hacer el examen. Y luego vamos a realizar este otro examen cuando ya terminemos las unidades. Así estamos. Practiquen, ¿verdad, chicos? Practiquen la pronunciación. Bueno, si no hay más preguntas, termino hasta acá. Medio respiramos porque yo tengo clase después de esta. Ok. Y que pasen un feliz día y espero que mañana por lo menos participen, ¿verdad? Porque hoy están viniendo bien callados. ¿Ok? Fueron las vacaciones, licenciada. Las vacaciones, qué bárbaro. Yo sé que Vemos más. Clase. Ustedes fueron al río, fueron a la poza, fueron a algún... Yo solo a la iglesia fui. Ay, pero fue algún... Yo igual solo a la iglesia. Ay, pero fueron, yo también fui a la iglesia. Pero no vieron tal ir a la playa. Ay, bueno, pues que el tiempo siempre hay para todo. Vaya pues, chicos, que se diviertan y que sigan disfrutando, despierten de las vacaciones, que ya hoy sí ya de acá no paramos, solo paramos el Día de las Madres, ¿okay? Y el Día del Maestro y el Día del Padre. Solo 3 días paramos y después ustedes se quedan libres. De julio hasta agosto van a tener un mes libres. Y luego sí estamos a las expectativas que volvamos a la U, ¿verdad? Así que semipresenciales, esperamos que vayamos el próximo ciclo, ya que el COVID ya no se quitó. Y esperamos ya ir, ¿verdad? Así que pónganse las pilas, pasen feliz día y que lo disfruten, ¿verdad? Hasta luego. Gracias. Goodbye. Bye. 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 Okay. Bye, see you. See you.